Mi relación con Anzo es bastante inusual, porque no llego a la figura del artista a través directamente de la persona, ni siquiera a través de un amigo común, sino que llego a partir de la admiración que ya le procesaba su obra. Anzo para mí significa el ejemplo de una actividad consecuente con un tipo de vida. Fue no solamente un gran artista, sino que además supo validar los convencionalismos sociales que había, sobre todo en la época de la premodernidad valenciana, a la hora de establecer una serie de códigos en la cual trasladó a la sociedad en general sus preocupaciones con matices muy sugerentes, al principio casi abstractos. Recuerdo que, siendo yo muy pequeño, en la Galería Vali 30 se hizo una exposición sobre una parte de su obra, la parte más geométrica de su obra, y casualmente, por la relación que mi padre tenía con los dueños de la galería, con Vicente y con Lola, asistí a aquella inauguración. Me encontré con un happening al cual yo no estaba todavía acostumbrado. Me encontré con un happening donde se interrelacionaban muchísimas de las artes, pero sobre todo se interrelacionaba la gente que quería a Anzo y que le gustaba ya su obra. Posteriormente fui siguiendo sus iniciativas artísticas con las diferentes fases por las que pasa, hasta encontrarme con la fantástica exposición del Reina Sofía, donde curiosamente recibo esta invitación, que es una pieza que guardo con un cariño especial de entre todas las que tengo suyas. Como coleccionista guardo esta, que tiene un significado especial porque solamente es una simple entrada, a un museo, pero es una entrada realizada a partir de una serigrafía que Anzo firmó y numeró en un número determinado de personas para toda España. A mí aquello ya me empezaba a generar como un entusiasmo que no tenía nada que ver ya solamente ya con la admiración que al artista le tenía, solo me quedaba conocerle. Y tuve la suerte, al poco tiempo después, de a través de una amiga común, que me invitaran a una merienda en su estudio. Cuando entré me quedé fascinado. Entrar en casa del artista, en su parte más íntima, en su, digamos, en su capilla, en su especie de habitación secreta donde hay muchísima de su obra que él jamás quiso vender o que él jamás quiso que se viera, balbucear entre los papeles que allí había, encontrarme con personajes que admiraban como yo a Anzo y que a lo mejor no le conocían muchísimo más que yo, por supuesto, pero que también desde la admiración parecían no conocerle tanto. Todo aquello produjo en mí, si acaso más todavía, admiración por un personaje que además me lo puso muy fácil cuando le comento que me gustaría adquirir una obra suya y que no tenía dinero para poderla adquirir. Y me acuerdo la lección magistral que me dijo: mi obra siempre ha sido muy cara, jamás me he vendido barato, ni siquiera cuando empezaba, pero tú vas a tener una obra mía. Yo, con que me ingreses una determinada cantidad pequeñita en el banco todos los meses, la obra es tuya. Yo dije: hecho. Nos dimos la mano, me llevé la obra y a partir de ahí surgió una gran amistad que fuimos desarrollando en los diferentes estados donde fuimos participando de esta sociedad valenciana en la que coincidimos. Entre todas las anécdotas de su vida que me llegó a contar, la que más me impresionó fue una sobre unos compradores americanos que llegaron a su estudio y llegaron unos compradores que en realidad eran unos intermediarios de una galería americana, que llegaron con un comprador árabe a su estudio y con una de las mujeres de este árabe. Entonces hicieron, por lo visto, una compra fabulosa. Él estaba muy contento de esta compra y tuvo el detalle y se dio cuenta que la mujer, entre los papeles que había en el suelo, a él le gustaba tener papeles por el suelo, le empezó a lavar uno de ellos, con lo que automáticamente Anzo,
esplendidez, le dijo, pues nada, te regalo el papel. Claro, le habían comprado muchísimo, él me contaba a mí. Él me decía, con lo que me habían comprado, ¿cómo le iba a decir que no a ese papel, que era un boceto, que estaba por el suelo, que no habíamos desarrollado? Y se reía mucho cuando me contaba al final de la historia. Automáticamente, al hacerle el regalo, el jeque árabe le dijo al marchante que había hecho de intermediario, nos vamos sin comprar absolutamente nada. Y Anzo dijo, pero ¿cómo es posible? Hemos perdido toda la venta. Y dice, sí, un artista que regala un pedazo de su obra no merece que yo le compre el resto. Y él me dijo, aprende la lección. Aprende la lección. Cuando alguien te está pagando por una obra determinada, por tu trabajo, nunca regales absolutamente nada. Puedes portarte más o menos bien, puedes hacerlo más fácil, puedes, con respecto, sobre todo me estaba dando una lección con respecto a esa obra que yo había acabado de comprar y que seguramente Anzo, cuando le dije que no tenía prácticamente dinero, él me lo hubiera regalado, pero él pensó inmediatamente en esa anécdota para decirme, no, a ti te gusta esa obra, aunque sea un poco, tú la tienes que valorar y por lo tanto me la vas a pagar. Que yo, en vez de alejarme y combinado con la anécdota que me había contado, me acercó más, me entusiasmó más todavía el personaje, porque el personaje, no solamente que no la persona, el personaje valoraba muchísimo lo que hacía, muchísimo, y sobre todo su última época la valoró muchísimo más, le costaba mucho esfuerzo, le costaba mucho dinero porque era una obra muy elaborada y por lo tanto no podía ser regalada. En la sociedad que quisiera una obra de Anzo tenía que pagarla y tenía que pagarla al precio que él considerara venderla. La persona era otra dimensión. La persona fue, por lo menos en el tiempo que yo lo conocí, un gran vividor, un hombre que disfrutaba de los placeres de la vida, que le gustaba vivir bien, que le encantaba el mundo de la cultura, el teatro, la literatura. Siempre le veías en todas las actividades que la ciudad desarrollaba. Me lo encontraba muchísimo en el teatro principal, en las tertulias literarias. Era un hombre que le gustaba además la calle de Valencia, le gustaba Valencia, y con todo eso un buen día se marchó, pues como existió, casi, no dijo adiós, pero tampoco dijo me marcho ni os dejo, sino que nos dejó con toda esa calidad y toda esa obra que desde la fundación ahora supongo que estáis haciendo un trabajo de recopilación importante y que algún día podremos ver, porque yo creo que todavía hay un gran homenaje pendiente a uno posiblemente de los artistas más importantes que haya tenido el arte contemporáneo actual. Esa es un poco mi forma de ver al artista y a la persona de Anzo.